Bienvenidos a esta edición de Foro Gaceta del Español. Primero darle las gracias por acudir al evento y luego decir lo que todos estamos pensando en estos momentos. Ya era hora de que pudiéramos recuperar un foro lo más parecido a lo que teníamos antes de la pandemia. Quiero agradecer especialmente a las autoridades que están con nosotros, al alcalde, al rector, al viceconsejero, al delegado de la Junta y al resto de personalidades y representantes de la sociedad salmantina, que hoy damos ese paso hacia la normalidad y lo hacemos hablando del español, un asunto que interesa muchísimo en Salamanca, una ciudad y provincia que, no voy a decir que vive del español, pero para la que el español es un asunto fundamental. Tenemos con nosotros al director de la Real Academia Española. No lo voy a presentar yo, le va a presentar el rector, que le conoce mejor, pero sí quiero decir que estamos en un momento, desde luego, en el que el español está en ebullición. Es un momento en el que el español tiene más fuerza, más potencia que nunca. Ya casi somos 600 millones de hispanohablantes en el mundo. También esa fuerza implica que el español se enfrenta a algunos retos y amenazas que yo creo que estamos consiguiendo no solo resolver, sino hacer que salgamos más fuertes. Desde luego, la ayuda de la RAE y la confabulación de todas las academias, que ahora se cumplen 70 años desde que hubo esa unión de todas las academias de español del mundo, está consiguiendo que podamos conseguir que el español pues tenga, en esa pequeña batalla que tiene contra el inglés, en la inteligencia artificial, también amenazas de tipo político como el lenguaje inclusivo, algunos nacionalismos excluyentes que intentan apartar la enseñanza del español. Hay incluso competencia entre ciudades por el liderazgo en la enseñanza del español, que eso desde luego en Salamanca nos interesa especialmente. De todo esto y sobre todo en su intervención inicial de lo que fue ese proyecto de unión de las academias nos va a hablar el conferenciante y voy a pedir entonces al rector Ricardo Rivero que haga una glosa de su figura. Rector, cuando quieras. Bien, buenos días, señor alcalde, viceconsejero de Cultura, autoridades públicas, representantes de instituciones privadas también aquí presentes. Muchas gracias a la Gaceta por este foro. Señor director de la Real Academia Española, profesor Santiago Muñoz Machado, doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca, gracias por acompañarnos en esta mañana tan feliz por la oportunidad de recuperar en el Casino, un lugar emblemático de la ciudad, el encuentro de quienes creemos en el proyecto común de Salamanca, que es también el proyecto común de España y del español. La oportunidad de presentar a Santiago Muñoz Machado es siempre motivo de alegría. Lo he hecho varias veces, tengo que resumir porque su currículum es tan extenso que podría dedicar todo el foro solo a hablar del mismo, pero daré el detalle de que ayer mismo, cuando hablábamos sobre su venida a Salamanca, me comentaba la recogida del Premio Nacional de Historia pendiente por su contribución decisiva a la historia del español en América, Hablamos la misma lengua, y otros libros tan importantes en los que ha desplegado su faceta de historiador, de ensayista, como el Informe sobre España, los análisis del problema territorial, el debate sobre Cataluña y tantas cuestiones de derecho público, regulación, sanidad, su reciente libro también sobre el año de la pandemia y las consecuencias jurídicas de las decisiones adoptadas, son todas ellas demostraciones de las capacidades intelectuales sobresalientes del director de la Real Academia Española. Pero quiero significar, más allá de los datos, de una relación de méritos que sería innumerable del doctor Santiago Muñoz Machado,
en su condición de profesor, de académico, la defensa de valores compartidos por todos. El director de la Real Academia Española se ha convertido en la voz de la mejor expresión de la potencia de nuestro país, de las capacidades institucionales bien ejercidas y de la articulación de principios que en ocasiones pueden no parecer a la moda, pero sí son sólidos en el largo plazo, son trascendentes, clásicos, inmutables y dignos de ser defendidos. Estos los comparte también la Universidad de Salamanca, de ahí su reconocimiento como doctor honoris causa por las facultades de Derecho y Filología promovido, en una primera ocasión en la que 2 facultades se aunaron sus iniciativas para proponer a un nuevo doctor y se concretan en una proyección panhispánica que hoy en América, en Iberoamérica, en Hispanoamérica es bien reconocida. Su aportación memorable al diccionario, en la dirección del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, es solo una de las muestras de esa vocación hispanoamericana. Su reconocimiento por las academias del español de todo el continente es bien visible en cada acto de ASALE, la Asociación de Academias del Español, y se traduce en el recuerdo de una historia en la que incluso aquellos que hoy critican España de manera injusta y oportunista, así lo decía uno de nuestros premios Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el poeta Rafael Cadenas, en su discurso en el Paraninfo, incluso aquellos que critican a España y el español, injusta y oportunistamente, tienen que hacerlo en nuestra lengua, porque hablamos, profesor Santiago Muñoz Machado, muchas gracias, hablamos la misma lengua. Gracias. Gracias, rector. 70 años de panhispanismo lingüístico, retos y programas actuales, es el rótulo de la intervención del director de la Real Academia. Quiero recordarles, porque como hace año y medio que no nos juntábamos, que disponen en las mesas de tarjetas en las que formular por escrito sus preguntas para el conferenciante en este caso. Yo se las plantearé cuando termine su intervención. Entonces, Santiago, cuando quieras. Muchas gracias. No voy a ser capaz de quitarme la mascarilla, por lo que veo. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estará director. enganchada aquí en... pues es que tiene su dificultad, sí. A ver. Por aquí. A ver. Bueno, un acto... Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por su presencia esta mañana temprano para desayunar alrededor de la lengua. Yo me estoy haciendo adicto a Salamanca, como saben algunos de los que han participado en actos en los que yo he dictado conferencias o he tenido alguna actividad académica, pero es una adicción que me parece buena y que pienso seguir cultivando en la medida en que las instituciones de esta ciudad me convoquen. Me pidieron que hiciéramos una sesión dedicada a hablar de los problemas actuales de la lengua y yo les he propuesto que centremos, al menos que yo centre mi intervención, aunque quedará abierta mi disponibilidad para hablar de lo que ustedes quieran, de lo que se les ocurra acerca del ámbito de trabajo de la Real Academia Española y las cuestiones de las que nos ocupamos. Yo propuse hablar hoy, o al menos esta intervención inicial de 15-20 minutos, sobre el trabajo panhispánico alrededor del español. Somos una comunidad de hispanohablantes ya que dicen las cuentas más optimistas que tenemos que se acerca a los 600 millones de hispanohablantes en todo el mundo. 480 más o menos es la cifra de hispanohablantes nativos, los que tienen esta lengua porque la han aprendido en casa como lengua materna, y el resto, hasta los 600, son de personas que pueden manejar nuestro idioma con una relativa habilidad, se pueden comunicar en español. Bien,
cómo se consigue que realmente esa lengua no se quiebre, no se fragmente, que nos sigamos entendiendo, porque una cosa es que hablemos español y otra que las diferentes comunidades hispanohablantes se puedan entender con facilidad, sin tropiezos, sin dificultades, sin tener que preguntarnos qué dice este hombre, aunque hable en español. Bueno, pues en este punto el trabajo de una asociación poco conocida, realmente poco divulgada, que es la Asociación de Academias de la Lengua Española, hace un trabajo fundamentalísimo. Y como da la coincidencia de que estamos celebrando ahora el 70 aniversario de su Constitución, me ha parecido que la introducción a este coloquio que vamos a tener esta mañana podría ser sobre la base de que yo les contara qué es y qué hace la Asociación Española, la Asociación de Academias de la Lengua Española, que es una agrupación que agrupa a la totalidad de las academias de la lengua existentes en el mundo. España salió de América sin que América hablara español. Es decir, las independencias se produjeron a principios del siglo XIX y América no hablaba español, o hablaba muy poco español. 3 millones de habitantes, más o menos de los 13 que se dice que constituían entonces la población de América, hablaba español. Y las repúblicas independientes que se constituyeron a partir de primeros del siglo XIX tuvieron que decidir como una de sus primeras obligaciones al constituirse como naciones la lengua que hablarían. Una nación, una lengua, era un dogma que había establecido la Revolución Francesa para aplicarla a Francia, donde no se hablaba una sola lengua. Se hablaba el francés de París en París y en el resto de las provincias un patois o diferentes patois, formas derivadas, corruptas del francés, que los revolucionarios franceses dijeron que había que eliminar para establecer una sola lengua, una lengua común que sería la lengua de la corte, la lengua que se hablaba en París, y las demás había que extinguirlas. Sobre ese modelo que tuvieron muy presentes los independentistas americanos, tuvieron que fijar ellos mismos su decisión de cuál era la lengua que sería la lengua que caracterizaría a la nación, la lengua española u otra lengua. Aunque seguramente les resulte sorprendente, en algunas naciones del cono sur americano se pretendió inicialmente incluso establecer el francés como lengua nacional. Pero aquello no prosperó por la sencilla razón de que las élites criollas, los líderes de las independencias, eran hispanohablantes todos e hijos de españoles, y era difícil sustituir la lengua española por cualquier otra. Y tampoco podía tirarse de las lenguas indígenas, que no estaban muy desarrolladas, que eran muy variadas, de muchos países las había a docenas, de modo que la imposición del español fue casi obligada. Era la lengua de los criollos, la lengua de los independentistas, y fueron esos gobiernos americanos nuevos precisamente los que contribuyeron a implantar el español como lengua única, desplazando en muchos casos la función, el papel que en las comunidades indígenas habían cumplido las lenguas aborígenes, las lenguas originarias que llaman allí. Ese desplazamiento ha tenido tanto éxito que en la actualidad la lengua de América es el español. La herencia es española. Les entregamos una lengua mestiza porque ya lo era el español cuando llegamos con ella a América, y nos han devuelto ahora, al cabo de los años, una lengua todavía más mestiza porque se ha enriquecido con muchísimo léxico procedente de las lenguas americanas y además con variaciones morfosintácticas y de otro orden que realmente denotan ese mestizaje, del que estamos muy contentos y con el que estamos muy agradecidos. El español se ha enriquecido en todos estos años. Pero el fenómeno de América hablando español tendría a la fuerza que repercutir también en el español de España, no solo el que se habla allí, sino y en el trabajo de la Real Academia Española, en el trabajo de las instituciones que cuidan del español. Cuando se creó la Real Academia Española en 1713, tenemos el acta constitutiva de la Academia, que es de 3 de agosto de 1713, el privilegio real es de octubre del año siguiente, de 1714. Lo primero que hizo la institución es preocuparse de establecer las obras que serían la clave de bóveda regulatoria del español en lo sucesivo. Un diccionario, una gramática, una ortografía. En primer lugar, el diccionario, lo mismo que había hecho
Francia con su Academia, o antes Italia con la Academia de la Crusca florentina. Un diccionario que fije el léxico de nuestra lengua. ¿Con qué criterio formar ese diccionario? ¿Con qué criterios? ¿Qué palabras se incluyen? Los franceses y los florentinos habían incorporado fundamentalmente el italiano o el francés culto. El francés culto de París, el italiano culto de los grandes escritores del Renacimiento. Esto mismo se planteó en España en 1713. ¿Qué español incorporamos? ¿El culto, el de los literatos o también el lenguaje del pueblo? ¿El lenguaje de Madrid y hacemos un diccionario centralista o el lenguaje de las provincias? Nuestros padres fundadores fueron más generosos en este punto que ninguno de los padres fundadores de las demás academias, porque no fueron elitistas, dijeron incorporaremos el lenguaje literario, pero también el lenguaje vulgar, la jeringonza y las germanías formarían parte de ese diccionario, y el lenguaje del pueblo, el lenguaje incluso de la delincuencia, el lenguaje menor. Y al mismo tiempo no el lenguaje de Madrid, sino también el lenguaje de las provincias. Y aquí toca hablar de América. América era provincia entonces de España y por tanto el lenguaje que entró en el primer diccionario que se editó entre 1726 y 1739 fue lenguaje de unas provincias que entonces se llamaban globalmente América. Ya en el primer diccionario, en este diccionario que llamamos de autoridades, que se editó entonces, había unas 150 entradas que eran de provincias americanas. Era muy poco precisa esta manera de incorporar lenguaje, porque América es inmensa y realmente el léxico y las formas de hablar de cada región difieren mucho unas de otras y había que concretar mucho más. Un gran gramático americano, Cuervo, se quejó a mediados del siglo XIX de que realmente eso del diccionario de la Academia, que marca las palabras yendo a América, no vale, hay que poner México y qué parte de México o Colombia, etc. Hay que identificar geográficamente la marca para que designe exactamente la zona de la que proviene cada vocablo. Costó mucho hacerlo porque el diccionario de la Academia era el diccionario del castellano de Castilla, no del diccionario de América inicialmente. Tuvieron que recordarlo algunos grandes lexicógrafos que hicieron diccionarios como Salvá a mediados del siglo XIX, que llamaron la atención sobre la conveniencia de incorporar más vocablos americanos. En 1925 la Academia dio un giro y la edición de ese año, edición que es la primera del mandato de Menéndez Pidal y la última del mandato de mi querido antecesor, don Antonio Maura, lo cito específicamente porque era un director jurista. Ese diccionario de 1925 dio un giro a la situación y decidió que incorporaría masivamente y clasificadas con marcas geográficas más exactas vocablos procedentes de América. Al hacerlo, dijo en el prólogo que estaba completamente convencida la Academia que tenía que trabajar en común con América. Agradeció las aportaciones que habían hecho ya algunas de las academias que se habían constituido allí y le cambió el nombre al diccionario, que hasta entonces se había llamado Diccionario de la Lengua Castellana, para pasar a llamarse Diccionario de la Lengua Española, el reconocimiento de que realmente ahora había muchas aportaciones americanas que le daban a nuestro vocabulario un sesgo y una riqueza que nunca antes había tenido. Fue esto muy importante y ocurrió porque, como dice el prólogo de ese diccionario, habían colaborado algunas academias americanas. Este fenómeno de la aportación de las academias americanas pudo ser porque en 1870 la Real Academia Española decidió que había que fomentar la creación de academias en América e hizo un protocolo sobre cómo se constituir academias en América correspondientes de la española. Y a partir del año siguiente, de 1871, se constituyó primero la Academia Colombiana, al siguiente la Academia Ecuatoriana, al siguiente la Academia Mexicana, y así sucesivamente hasta llegar a mediados del siglo XX con la creación de todas las academias de todos los países, incluso de alguno que no tiene el español como lengua oficial, como Estados Unidos, donde hay una academia norteamericana de la lengua española,
que cubre pues, las vigilancias sobre la evolución del español en ese país, que va a ser pronto el segundo país hispanohablante del mundo y veremos si no el primero. Se quedará después de México como segundo país por número de hispanohablantes. Y en esto estábamos cuando la Academia, no obstante la creación de estas otras, digamos, academias correspondientes hermanas, seguía trabajando con un método que era el método tradicional. El diccionario se hace en Madrid, no con el lenguaje de Madrid ni con el lenguaje de Castilla, pero sí con el método de 1713. Es decir, lo hace la Academia sobre la base de las sugerencias y opiniones que aparecen en todos, que puedan aportar las academias americanas. Sin embargo, había que darle un giro último a todo esto y ese giro se dio en 1951. 1951 es la referencia que tenemos para estar celebrando ahora, 70 años después, la constitución de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Ocurrió en el primer Congreso de Academias que se celebró en México ese año. Ocurrió gracias a la iniciativa de un presidente mexicano que se llamó Miguel Alemán, que sostuvo en aquel Congreso que lo más importante que tienen nuestras culturas es el español. Yo me desgañito diciendo siempre que la institución cultural más importante que tiene España es la Real Academia Española, no por su antigüedad ni por el prestigio de la gente que formamos parte de la misma, naturalmente, sino porque es la encargada de defender lo mejor de nuestro patrimonio cultural, que es la lengua. No tenemos ninguna otra cosa igual, ni los cuadros del Museo del Prado. Nada parecido a la lengua como valor cultural que nos identifica. Pues bien, fue en México, en 1951, cuando se acordó constituir la Asociación de las Academias de la Lengua para que coordinadamente se trabajara en todas. Esa es la fecha inicial también, o al menos la fecha que yo le pongo, a la creación de un fenómeno que es el fenómeno del panhispanismo. El panhispanismo lingüístico es una ideología, repito yo siempre. Consiste en que la lengua, estamos convencidos de que no nos pertenece. La cedimos a todas aquellas naciones que quisieron tomarla como propia y desde entonces es su lengua. Es la lengua nacida en España, pero es la lengua de cada una de esas naciones. Y al mismo tiempo, el panhispanismo es un método de trabajo, porque es la manera que usamos en las academias para establecer la regulación del idioma, para establecer la normativa del idioma. No sé si han caído alguna vez en la cuenta de lo maravilloso que es esto de la normativa del idioma. Hablamos todos una lengua en la que nos entendemos porque nos atenemos a unas normas, unas reglas que se pueden infringir y nadie las sanciona. Miren ustedes la cantidad de infracciones que se cometen todos los días en el lenguaje de Internet, o en el nuevo lenguaje de jeringonza de los jóvenes, o en tantos otros sitios donde se ven agresiones continuas. Pero, sin embargo, el idioma sigue funcionando con arreglo a una normativa que es atendida perfectamente sin necesidad, decimos los juristas, que no hay ninguna regla que se pueda establecer que tenga sentido si no tiene detrás la garantía de una sanción, porque entonces la norma se incumple. Sin embargo, las normas que establece la Academia, hablo de academias ahora en plural, no tienen detrás un sistema sancionador que garantice su observancia y se cumplen. Y se cumplen de la manera tan maravillosa como que se debe exclusivamente a la autoritas de su autor, a la autoritas de las instituciones que las respaldan, al prestigio. Es por eso por lo que se cumple la normativa lingüística. Y ahora ese prestigio que siempre puso detrás la Real Academia Española es el prestigio de la Asociación de Academias de la Lengua, que trabajan con nosotros, digo, aplicando ese método panhispánico de trabajo, que consiste en que ya las obras normativas fundamentales de nuestra Real Academia no las hace nuestra institución, sino que se hacen en un trabajo solidario, global, coral, todos juntos, producimos las obras. Primero fue el diccionario, obra central realmente de la normativa de la lengua, y sucesivamente ahora ya son, no ya la gramática, que también siguió ese criterio, o la ortografía nueva, sino cualquier obra que estemos haciendo. Cualquier obra ahora se hace en régimen de trabajo colectivo. ¿Qué método utilizamos?
sorprende mucho a algunas personas que no han estado nunca, como es natural, en la mecánica de la puesta a disposición del público de una obra como el Diccionario de la Lengua, lo complejo que es el método para hacer cada edición. Por eso tardamos tanto, aunque ahora la tecnología digital nos está permitiendo ponerlo al día cada año. Pero para incorporar cualquier modificación al diccionario tiene que haber alguien que lo sugiera, que los servicios, que puede ser cualquier ciudadano, puede hacer una insinuación respecto de una equivocación que ha observado en alguna entrada, algo que falta, algo que no está bien redactado, cualquier novedad. Los servicios de la academia lo estudian, los académicos lo analizan después de que lo han estudiado los servicios propios de la academia. Cuando lo tenemos estudiado lo mandamos a América para que lo vean allí y nos sugieran cosas que pueden ser peculiares de cada país, y solo al final de ese proceso se publica. Bueno, es muy minucioso, muy cuidadoso, requiere una información, manejamos una información multimillonaria. Tenemos corpus en los que basarnos que tienen, uno de ellos, el Corpes, tiene ya más de 300 millones de formas, y no es casi nada porque vamos a multiplicar esos corpus ahora aprovechando la revolución digital y aprovechando quizá también los recursos del famoso plan de resiliencia. Vamos a multiplicarlo por varias unidades. Tendremos pronto corpus con muchos más millones de formas. En fin, es un trabajo que se hace, digo, cooperativamente, coordinadamente de todas las academias. Pero hacemos con ese método el diccionario y con métodos distintos la gramática, o con métodos distintos un diccionario muy querido por mi querido José Antonio Pascual, que está hoy en la sala, al que él le dio un empujón muy importante metodológico en los años que lo dirigió, pero para cuya preparación, donde había un equipo de trabajo que él dirigía y que estaba en la sede de la academia, hemos convocado ahora a todos los equipos posibles que se puedan crear en España, en las universidades, aprovechando todo el conocimiento que existe en materia de historia de la lengua. Y así he constituido en Salamanca un equipo que colabora con la academia, en la universidad, para hacer ese diccionario, y 30 equipos más en todo el mundo, y todavía creo que se puede multiplicar. Nos lo dijo don Ramón Méndez Pidal hace más de 80 años. Ese diccionario solo se puede hacer si es colaborativamente con toda la gente que pueda trabajar en ello y con muchos recursos. En fin, estamos en un universo fantástico, maravilloso. El mundo del lenguaje es realmente un mundo maravilloso. Tenemos una lengua que tenemos que cuidar y que procuramos estar todos los días encima de cualquier riesgo o peligro, como los que señalaba el director de la Gaceta al principio. Ahora, a final de año, haremos un acto conmemorativo importante del 70 aniversario y queremos presentar la segunda entrega de un libro que el año pasado ya se publicó, que hemos llamado Crónica de la Lengua Española. El año pasado, este año se llamará Crónica de la Lengua Española 2021. Y entre los temas que aparecen en ese libro, cuya lectura les recomiendo, que va a ser un libro largo pero muy copioso de ideas y de sugerencias, el tema, una de las claves de bóveda del libro es el examen sobre el estado del español. Estamos muy satisfechos de cómo crecemos, de cuánta gente habla cada día español, de cómo nos podemos entender nuestra lengua cada vez con más gente en el mundo, pero miramos menos a cómo está el español, el estado del español. El estado del español se examina en esa obra país por país para determinar cuál es la posición que tiene el español en relación con otras lenguas en contacto, que pueden ser lenguas aborígenes, en el caso de muchos países de América, donde se dan fenómenos de una pervivencia y una fortaleza importante de las lenguas originarias. Hay países como Paraguay que son bilingües, español-guaraní, bilingües estrictamente, y otros que no lo son, pero que tienen lenguas originarias que son muy protegidas por los gobiernos actuales, algunos gobiernos indigenistas que creen que es más importante fortalecer el quechua o el náhuatl que favorecer el español.
De modo que ahí hay una tensión que hemos querido examinar cómo está. Las conclusiones son muy positivas en el sentido de que el español está muy fuerte, que la posición que tienen todos los países pues es de gran fortaleza y unidad. Incluso en los países cuyo idioma de contacto principal es el inglés, como ocurre con Puerto Rico, donde la mayor parte de la población vive en Estados Unidos, no en ese estado libre asociado, sino en los demás estados de Estados Unidos, o países que han sufrido una presión anglófona muy importante, como ha sido Panamá, durante todo el tiempo que se ha construido el canal. Ahí hubo un intento de desplazamiento del español. Pero el español está tan integrado en la sangre de aquellos pueblos que realmente es muy difícil el desplazamiento, y la conclusión es muy positiva en el sentido de que el español pues está en una posición realmente muy fuerte y muy segura. Estamos seguros de que realmente el pronóstico que se puede hacer de nuestra lengua en aquellas tierras pues es un pronóstico con un futuro espléndido, en crecimiento, incluso en competencia con el inglés, en la salsa de Estados Unidos, que es donde se conjugan tantos valores y tantas economías. En fin, trabajamos ahora también en ese examen, en también que la reflexión sea en España. El estado del español en España no es mala reflexión en un momento en el que también se han potenciado extraordinariamente las lenguas originarias, las lenguas regionales, las lenguas de algunas comunidades autónomas, las lenguas cooficiales. Ahí examinamos cuál es la situación en España en términos generales, desde un punto de vista más bien general y constitucional, pero queremos seguir examinando este argumento estado del español para en los próximos años ver el estado del español en la educación, el estado del español en los medios de comunicación, el estado del español que usa la juventud, el estado del español en Internet, el estado del español también en las administraciones públicas, en la utilización de las lenguas cooficiales. ¿Qué está ocurriendo realmente? ¿Se puede decir que está avasallándose al español, intentando desplazarlo al castellano en algunos territorios de España? ¿O eso es realmente una impresión que no se corresponde con la realidad? Les doy un solo dato que aparecerá en ese libro. Al término de un pequeño artículo que he hecho yo mismo sobre el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en materia lingüística, le pedí a un importante sociólogo que hiciera una evaluación, resumiera una evaluación estadística sobre cómo se ve el español en Cataluña por las personas que se han visto inmersas, repito, en las políticas de inmersión lingüística, y la gente que por tanto ha sido muy condicionada a usar preferentemente el catalán. La respuesta es que más del 70%, más del 90% de la población que vive en Cataluña ahora maneja el catalán en diferentes niveles, pero lo maneja como lengua propia. Pero el 70% de las personas que se han educado en estos regímenes de inmersión lingüística dicen que no tienen ninguna intención de desplazamiento del castellano y que no tienen ninguna intención de implantar un monolingüismo en el territorio, sino por el contrario, que les complace mucho hablar castellano y que no piensan en modo alguno desplazarlo. Eso pese a las cifras que son muy elocuentes respecto de cómo ha avanzado y cuánto se ha protegido en esa inmersión en la lengua cooficial. De modo que queremos tener datos más exactos para poder opinar también con mayor exactitud, pero queremos que no solo sean ilusiones y alegrías lo que tengamos con nuestro idioma, sino que al tiempo reflexionemos sobre su estado, cómo estamos para mejorar. Yo creo, director, que con esta intervención inicial podemos dejar por terminada mi monólogo y ahora me someto a cualquier cosa que quieran preguntarme. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, por tu exposición, para que aprendamos también a valorar lo que significa esa unión de las Reales Academias que está debajo, empujando en la buena dirección hacia la potenciación del castellano y del español en el mundo.
hay varias preguntas relacionadas con un tema que yo sugería al principio, que es esa competencia que existe ahora entre ciudades por el liderazgo en la enseñanza del español. Uno de los asistentes le pregunta qué consejo le daría a las instituciones salmantinas para que la marca Salamanca se considere aún más ligada a la enseñanza del español. Y como hay otras, se la hago conjuntamente, porque otra persona pregunta si usted tuviera que aconsejar estudiar español a algún extranjero en algún lugar de España, ¿qué le aconsejaría, Madrid o Salamanca? Bueno, afortunadamente se ha abierto una gran competencia lingüística, ¿no?, entre las instituciones, quiero decir, competencia por trabajar para la lengua. A mí, en principio, yo creo que todos hemos dicho que todo lo que se haga será poco. Pero, en fin, en esto hay instituciones que tienen tradiciones establecidas y tienen prestigios ganados y otras que tienen por ganárselo. Unos que empiezan y otros que empezaron mucho antes, ¿no? Salamanca necesita poco para prestigiar su marca porque ya la tiene muy prestigiada en todo el mundo, ¿no? Yo creo que Salamanca como ciudad, el entorno, las instituciones y sobre todo su universidad han gastado mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucho dinero en crear sus cursos y que lo que haga sea muy atendido en América. Le viene de antiguo, porque claro, ahora se está haciendo mucho por Ricardo, como anteriormente por los demás rectores, pero bueno, Salamanca empezó siendo americana y universal en el siglo XVI, por lo menos, ¿no? Y esa tradición es la que se ha mantenido, de modo que tiene unos títulos extraordinarios. Ahora, pues es verdad que Rioja aspira a ser declarada cuna del español. La semana que viene vamos allí a celebrar un seminario que clausurará la Reina, que se hace todos los años con Fundeu. Fundeu es una institución, ahora ya una fundación de la propia academia con la agencia EFE, y se hace siempre un curso de español periodístico. Y bueno, sí, tienen alguna actividad. Madrid acaba de echarse al ruedo del español también con la oficina del español. Veremos lo que da de sí. Nosotros, lo importante, me preguntaban algunos medios ahora al entrar en la sala, que si no hay una competencia que impida la eficacia o haga menos eficaz la acción de unos y de otros. Yo creo que no. Yo creo que cada cual está donde tiene que estar. Las competencias de la academia y de las academias están muy claras, nos tenemos muy claramente fijadas, nadie nos atropella, nadie quiere interferirse. Algunas veces que ocurre que alguna institución entra en nuestro terreno, pues luego se sale realmente sin haber conseguido nada útil. Luego hay instituciones de enseñanza, como el Instituto Cervantes, que debe hacer lo suyo y hace lo suyo, la enseñanza del español en el mundo. Luego hay las universidades que hacen lo que deben igualmente, y en fin, la academia en lo que pueda ayudar pues está para hacerlo. Pero volvamos al chino. Si un chino le pregunta dónde estudiar, en Madrid o en Salamanca, ¿dónde la recomienda? Yo vendría a Salamanca porque soy doctor honoris causa por esta universidad y tengo que recomendarla, lo prometí cuando juré ser un buen doctor por la universidad. Por tanto, sin ninguna duda, yo vendría a Salamanca. Además, aquí sé qué recomendar y a quién recomendar. Y en Madrid me costaría, porque no sé a qué institución tengo que mandar a la persona que me pregunte. Bueno, a esa oficina con quien han puesto al frente quizás no, pero bueno, es otro tema. Otra pregunta dice, habla usted de que se impuso en su día el castellano en América. ¿Considera que hay que pedir perdón por la forma en la que se impuso? Yo añadiría, porque está de actualidad, ¿qué le parecen las palabras del Papa en México hace 2 o 3 días cuando ha pedido perdón por la conquista de América, de alguna manera, por los errores cometidos, en su faceta también de historiador? No sé si eso le parece oportuno o precisamente España no fue un ejemplo de una nación tan agresiva a la hora de la conquista respecto a otras que pudieron comportarse peor. España no se portó de modo distinto a cualquier país colonizador.
Ahora es que se ha puesto de moda la reivindicación, bueno, el pedir perdón por los abusos y los excesos de las colonizaciones. Las colonizaciones europeas de África fueron terroríficas todas, y las matanzas ahora mucho más interesadas. Fueron colonizaciones todas terribles, las alemanas, las belgas en África. España tenía algunos valores que puso por delante y dejó además en cada una de sus colonizaciones pues una herencia de la que se han valido, entregó valores y entregó no la lengua, entregó valores cristianos de los que se han valido esas civilizaciones en buena hora. Realmente, aunque Europa los tengamos revisados, esos valores son valores de primera importancia. Pedir perdón a estas alturas, pues bueno, hay que pedir perdón por lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, no me parece a mí muy pertinente, realmente. Porque si todos se ponen a pedir perdón, habría que hacer o decir lo mismo que se le ocurrió a don Mario Vargas Llosa al inicio de un congreso que hubo el año pasado en Córdoba, Argentina, donde estaba reciente la petición de López Obrador de que España pidiera perdón por sus matanzas y crueldades con los indígenas. Además de que hay que poner realmente hablar de la realidad de todo eso, que en fin, hay mucho mito construido alrededor de esa idea de la crueldad, pues lo que dijo don Mario es que realmente el primero que tenía que pedir perdón por lo que había hecho con los indígenas era el gobierno de México, los gobiernos criollos, que masacraron mucho más o tantos indígenas como pudo hacer España y que siguen viviendo en la actualidad con la miseria de los pueblos indígenas y la desigualdad que realmente no han llegado a superar. No hay políticas de superación de la desigualdad y de la pobreza, ni de cuidado de esas masas indígenas que no se han integrado en la sociedad opulenta. Y eso no es culpa de España, eso está ocurriendo ahora, en México y en los demás países que reivindican una reparación. Sí, como no podía ser de otra manera, hay preguntas sobre el lenguaje inclusivo. Una dice, ¿el lenguaje inclusivo puede llegar a ser destructivo? Yo quería recordar que usted tuvo ahí, no un rifirrafe, pero sí hubo un cruce de declaraciones con la vicepresidenta en su día, Carmen Calvo, que ella acabó diciendo que daba igual, de alguna manera, lo que dijera la Real Academia respecto al lenguaje inclusivo, porque se acabaría imponiendo. ¿Usted cree que puede triunfar ese tipo de lenguaje? Y bueno, la pregunta original era si puede llegar a ser destructivo. Pues es que tenía razón la vicepresidenta del Gobierno. Diga lo que diga la Real Academia sobre el lenguaje inclusivo, es el pueblo que habla español el que dirá cómo se habla. Lo que dice la Real Academia en la actualidad es cuáles son las reglas que hemos establecido, lo que figura en la normativa académica. Y lo bueno que es que se siga la normativa académica, porque de esa normativa ha derivado un español fácil, fluido, bello. El concepto es importante, bello, que realmente tenemos una lengua hermosa que hay que cuidar también desde ese aspecto. Un idioma económico que nos permite no repetir frases, pues, desdoblando los sellos, las sellas, los todos, las todas, etcétera, pues tan sintético como que nuestra Constitución, para resolver cuáles son los cargos, cuáles son las instituciones del Estado, le bastan 2 renglones para decir. Y la Constitución venezolana vigente necesita 3 hojas simplemente para describir cuáles son las instituciones del Estado, porque habla de diputados, diputadas, de presidentes, presidentas, ministros, ministras, sucesivamente. Bueno, inventó el castellano el masculino genérico que sirve para resolver esta cuestión. Y eso invoca a la academia, que realmente sus reglas son reglas más útiles. Pero si el pueblo hispanohablante decide algún día cambiarlas, pues tomaremos nota y al final se hará como diga el pueblo. ¿Que es probable que ocurra como dice la vicepresidenta? Yo creo que no. Yo creo que no, porque ni siquiera los practicantes de ese desdoblamiento, los más afanados en la operación de implantar el llamado lenguaje inclusivo, son fieles a su... más allá de las presentaciones, la apertura de los discursos con los todos, todas, algún día también resultaría extraño, a lo mejor el señoras, señores, que lo tenemos todos más que incorporado, ¿no?
a nuestro lenguaje. En fin, hay cosas que van avanzando inevitablemente, pero yo creo que más allá de esas fórmulas protocolarias, en el lenguaje ordinario de nuestras casas, de nuestras reuniones, etcétera, no se habla así. Que lo mejor que podía decir la academia, yo lo digo habitualmente cuando me preguntan si me parece bien no sé qué, pues el otres o fórmulas parecidas, otres, ¿no?, para designar. Me parece muy bien la intención política que tienen detrás, pero la posibilidad de que eso arraigue me parece difícil, pero no porque lo diga la academia, es que no se habla así, no se habla así. La academia, en efecto, podrá recordar lo que tiene establecido, pero que se evite ese lenguaje no depende de la academia, depende de que el pueblo no lo acepte. Y es lo que está ocurriendo esto último. Sí, yo creo que de alguna manera lo ha apuntado antes, pero preguntan si cree que lenguas como el catalán o el gallego pueden dejar al español en segundo lugar en Galicia o en Cataluña. Francamente no lo creo. No lo creo. No. Habrá que evaluar la situación. Y he dicho en mi intervención anterior que estamos tratando de ver cuál es la realidad de ese fenómeno. Pero a mí me parece impensable que se pueda desplazar, que pueda salirse de una situación de bilingüismo para pasar a un monolingüismo con la lengua cooficial territorial. Es una locura de tal calibre que no me parece que eso pueda estar en la concepción de nadie. Hay una pregunta muy concreta sobre un término. Dice, cada vez más empresas utilizan el término hamburguesa o salchicha para referirse a alimentos que no tienen carne, contrario a lo que dice la academia, que dice que ambas son alimentos que contienen carne. ¿Es partidario de cambiar la acepción, que la hamburguesa no vaya ligada a la carne, o le parece que lo ideal es perseguir su mal uso? Claro, nosotros, esta pregunta tiene que ver con la creencia de que la academia de que un académico como el que está hablándoles puede decidir qué cosas se incorpora o no al diccionario con libertad. Mire, esta pregunta, para contestarla razonablemente en términos de cómo trabaja la academia, requiere el siguiente procedimiento. Usted me da la pregunta, la ficha, yo se la mando al Instituto de Lexicografía. El Instituto de Lexicografía mira en los corpus inmensos que tenemos cómo se usa la palabra hamburguesa y la palabra salchicha, en qué sentido la usa la gente. Si, como dice el diccionario, hoy hay muchas utilizaciones que se refieren a otro tipo de producto. Y si verificamos que realmente la definición que está en el diccionario no es correcta, la modificamos. Pero después de un procedimiento que va por un análisis del uso, de esa acepción, la generalización del uso. Es decir, que no basta con que se hable de eso así en Salamanca o en Madrid, hace falta que haya una gran expansión de ese uso y podamos identificar exactamente los términos del problema. Y luego se produce la modificación. Y lo preguntamos a los americanos, además. El proceso es largo, entonces. Preguntan también si las variaciones morfosintácticas introducidas en la expansión del español están haciendo que se pueda pensar que haya más de un español, o se mantiene esa unidad. Bueno, luchamos porque se mantenga un solo español, claro, en el mundo. Este es nuestro trabajo. La academia, cuando se fundó, recuerdan aquel famoso lema que se acogió: limpia, fija y da esplendor. Yo creo que ya hemos limpiado, fijado y dado suficiente esplendor. Ahora nos ocupamos de vez en cuando de fijar cosas nuevas, pero sobre todo de procurar que se mantenga la unidad. Esta es nuestra misión ahora. Eso es lo que la academia hace fundamentalmente, de modo que si lo conseguimos estaremos triunfando, y si se diversifica, si se fragmenta el español, habremos fracasado, tenemos que buscar otro negocio. También preguntan, el panhispanismo, a pesar de su pujanza y globalidad, de alguna manera se ve agredido por el inglés, pues sobre todo en la publicidad está conquistando terreno frente al español. ¿Esa competencia con el inglés puede enriquecer o puede apartar al español? Bueno, el español, lo he dicho también en mi intervención anterior, ha sido siempre y será una lengua mestiza. Quiero decir que venimos ya, cuando se ha formado el castellano, se ha formado con elementos de otras lenguas.
especialmente con componentes léxicos de otras lenguas, y estamos muy contentos con la lengua mestiza que tenemos. No ha nacido en un lugar, en una retorta, un crisol abandonado del mundo, y no, ha nacido con influencias lingüísticas de otras lenguas que hemos sabido aprovechar. Y también ahora pues con muchísimas adherencias procedentes de América, muy afortunadamente, porque hemos incorporado palabras bellísimas que usamos ahora corrientemente como lengua propia castellana. Del inglés, pues hubo un tiempo en el que la presión era del francés y Europa era francófona, y la tendencia era al francés como lengua de la que recibimos más influencia y más presión. Ahora sin duda es el inglés. En la presión del inglés yo diré dos cosas. Hay mucha, en fin, me permiten la expresión, mucha tontería, ¿no? Y mucha presunción vana en el manejo del inglés, ¿no? No sé, espero que no me hayan convocado a este foro con una tarjeta esa que pone Save the Day, ¿no? Pues me pone muy nervioso de Save the Day. No hay muchas alternativas. Hay un programa de televisión que se llama First Date. Pero hombre, ¿por qué no hablamos de encuentros? Es verdad que en fin, y hay en la conversación corriente hay algunas capas sociales, algunas profesiones que manejan muchas palabras inglesas simplemente por presunción, ¿no? Por dar un poco la impresión de que se manejan bien en esa lengua o que conocen bien los entornos empresariales americanos. Bueno, más allá de todo esto, el reflejo final es eso, qué repercusión tiene real en nuestra lengua. Nos está cambiando porque hay mucha palabra efímera en toda esa influencia inglesa. Aparece y desaparece y no quedan. Lo importante es ver en el diccionario cuántas palabras incorporamos de esa clase. En el diccionario de la lengua española tenemos palabras que se mantienen en su formulación original en el idioma, en inglés en este caso, su formación llaman los lexicógrafos cruda, es decir, tal y como está, tal y como se figura, tal y como aparece en el idioma inglés. Whisky, por ejemplo. Y otras que aparecen castellanizadas, es decir, transformadas para que se incorporan al diccionario según se ha transformado al usarla habitualmente por los castellanoparlantes. De esto hay mucho, pues no hay mucho. Realmente el diccionario tiene más de 93.000 entradas. Y lo más que ocurre al cabo del año es que se incorporan 10 neologismos de esta clase. Tenemos que ponernos a temblar porque tengamos que incorporar 10 neologismos ingleses en un diccionario de más de 93.000 entradas. Si al final nos acomodamos tanto a algunas expresiones inglesas, y vuelvo a whisky, que nos gusta más whisky con W, como está formulado, con K, que cualquier otra fórmula. La Academia intentó castellanizar, es decir, quitarle el carácter crudo a esa expresión, como está en el diccionario, y aprobamos whisky con G, con U, y con diéresis la U, y con Q y con U. Y no lo usa nadie, no lo usa nadie. Yo no sé si lo hemos quitado, José Antonio, pero si no, habrá que quitarlo porque realmente ha sido un fracaso la propuesta. Preguntan también por otro proyecto interesante relacionado con lo que estábamos hablando, el proyecto Leia, que es de alguna manera que la Academia colabora, insta, promueve el buen uso del castellano en la inteligencia artificial y en estos robots que hablan y que contestan en español. La pregunta es, con el papel esencial de Leia, ¿usted cree que el español se implantará a nivel mundial como un lenguaje fundamental en la inteligencia artificial? Me parece fundamental. Esa es la batalla final con la que le ganaremos al inglés. Sí, ahora el inglés es el idioma de los medios de comunicación, de Internet, lo es de la inteligencia artificial, indiscutiblemente, pero la inteligencia artificial va a traicionarlo, porque se usa mucho inglés para la ciencia y en las redes, porque no hay métodos de traducción automáticos suficientemente ágiles.
Ahora la traducción automática por la inteligencia artificial nos va a llevar a un sistema en el que en una comunidad como esta, en un grupo como el que estamos aquí reunidos, vamos a poder hablar cualquiera en cualquier idioma y vamos a tener la traducción en el oído automáticamente. Lo mismo la traducción, la inteligencia artificial nos va a permitir eso, vamos a poder traducir, evitar los traductores personas y además evitar también la necesidad inminente de hablar en inglés para expresarnos en determinados foros. Se puede utilizar el español y habrá una traducción hecha por la inteligencia artificial. De modo que la inteligencia artificial va a minorar la obligación de cualquier persona que quiera hacerse entender en el mundo de saber inglés o saber chino, porque lo van a hacer las máquinas. Y claro, es muy importante que esto ocurra y en ese momento se producirá también pues, una rebaja de la importancia del inglés, como es obvio. Y además pues, es importante que el español que se va a utilizar para todo esto sea un español correcto. La RAE tiene muchísimos proyectos en la actualidad, muchos y muy importantes, pero a mí me apasiona Leia. Leia es lengua española de inteligencia artificial con la que pretendemos que las máquinas hablen bien. Yo esta idea la formulo muy vehementemente, pero bueno, se la dejo para que reflexionen sobre ella. Es que cada día hay más máquinas que hablan en casa. Yo llevé hace no mucho al pleno de la RAE una de esas máquinas que hablan para que comprobaran los señores académicos cómo realmente se puede conversar con ellas y la calidad del castellano que utilizan. Pero no solo hablan, sino que traducen, nos corrigen cuando escribimos en el ordenador, manejan nuestro idioma y es muy... La Academia ha podido durante 300 años decirle a los humanos las reglas con las que tienen que usar la lengua y las han atendido, pero las máquinas no nos entienden. Las máquinas no se entienden. Y la lucha lo del prestigio y la autoritas no lo entienden como los humanos, ¿no? Claro, la lucha ahora es convencer a las máquinas. Y claro, las máquinas no nos entienden. Hacernos entender por las máquinas significa hacernos entender y que comprendan el problema los fabricantes de las máquinas. De modo que lo que estamos es trabajando con todas las grandes tecnológicas del mundo, con los Google, los Facebook, las Amazon, para que utilicen, adiestren a sus máquinas, las entrenen, es la palabra que usan, las entrenen con nuestras herramientas. O sea, que manejen nuestro diccionario, nuestra gramática, y que eso es lo que tienen que aprender para que puedan hablar como las personas. Y que además hablen con los matices fonéticos de cada territorio donde se habla español. De modo que a mis compañeros, además de llevarle una máquina que hablaba muy bien castellano de Salamanca, les llevé una máquina que hablaba castellano de México, para que se pudieran... Convencemos a las tecnológicas de que las máquinas hablen también los castellanos, los españoles, los sonidos del español en el mundo, que son muy hermosos. ¿Y hay buena disposición por parte de estas empresas? Sí, hemos firmado ya convenios con algunas de ellas y estamos en ese camino. Si vamos ya con las últimas preguntas, una que creo que es muy interesante porque pregunta cómo se ve desde la Real Academia la labor de los profesores en el inicio del aprendizaje de los niños y de los jóvenes en el español, si están bien formados. Y yo quería añadir también si considera que está en peligro el carácter vehicular del español en algunas comunidades, en la enseñanza en algunas comunidades. Bueno, de los profesores no me pronunciaré. A mí me parece que ser profesor es una de las cosas más maravillosas que se puede ser. Yo eso es lo que he sido toda mi vida y respeto todavía mucho más a los que son profesores de las primeras enseñanzas, los que trabajan con niños y con gente más joven que la que he trabajado yo. Y no soy yo quien para calificar el nivel de formación, que supongo que será estupendo. Lo de la lengua vehicular, pues es que estamos un poco condicionados por la situación jurídico-constitucional que existe en nuestro país, ¿no? En nuestro país hay un artículo 3 de la Constitución que es el que determina que el castellano es la lengua oficial de toda España y todos tenemos el deber de conocerla y el derecho a usarla, dice nuestra Constitución. Dice el castellano, por cierto, no el español. Y luego el párrafo siguiente dice las demás lenguas de España.
Pues las demás lenguas de España pueden ser cooficiales. ¿Y qué es el cooficial? ¿Hasta dónde llega? ¿Quién regula la cooficialidad? Pues esencialmente lo han hecho las comunidades autónomas y el Estado hasta ahora se ha preocupado muy poco de establecer cuál es el régimen de la cooficialidad en cuanto concierne al castellano. El problema se ha planteado muchas veces en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional tiene establecido una doctrina que es la que tenemos, que no es la mejor posible, pero es la que tenemos. Habría tal vez que procurar... dice que realmente las políticas de inversión lingüística, la utilización como vehicular de la lengua cooficial es constitucionalmente correcta, porque de lo que se trata no es de impedir que esas inversiones, de lo que se trata es de impedir la predominancia, el predominio de una lengua sobre otra, una diglosia que determine el dominio y la eventual expulsión de una lengua porque sea otra más importante. Por tanto, el Tribunal Constitucional ha cifrado este asunto, lo ha resuelto sobre la base de admitir las inversiones, admitir igualmente la utilización de la lengua cooficial como vehicular, todo lo ha admitido hasta el límite de que se justifique por la necesidad de igualación. Es una discriminación positiva de la lengua territorial que se justifica porque estaba discriminada. La cuestión es en qué momento va a dejar de estar discriminada y por tanto no va a tener sentido. Y esto, pues de momento, es la cuadratura del círculo si se analiza la jurisprudencia constitucional que tenemos disponible. Pero bueno, más allá de cómo funcionan nuestras instituciones no podemos llegar, es lo que tenemos, ¿no? Vamos con las dos últimas. La primera es si no sería conveniente un diccionario, un compendio de prosodia, aparte del gramatical y el ortográfico, para enseñarnos un poco cómo entonamos. Ahora vamos a tener diccionarios de todo. Tenemos un magnífico diccionario de gramática también, que es un glosario de términos gramaticales que hizo el año pasado, hizo la Academia bajo la coordinación del profesor Bosque. Y ahora la revolución digital nos va a permitir hacer algo que no se ha podido hacer en toda la historia, que es descoserle las costuras a nuestro diccionario para que quepan muchas más cosas. Ese diccionario que todos conocen tiene el tamaño que tiene, la letra tan pequeña y tan invisible que utiliza, y ese interlineado tan poco generoso para meter mientras más cosas mejor. Y una de las cosas que ha tenido que adoptar la Academia es por no incorporar mucho lenguaje técnico ni científico, pero eso va a tener que dejar de tener razón. Y ahora vamos a por el diccionario total. Total es total. Total quiere decir total históricamente hablando. Tenemos que hacer un diccionario en lo que estamos, que comprenda la totalidad de las palabras que han formado parte del español en su historia, aunque hayan muerto, todas. Y todas las que tenemos en la actualidad de cualquier disciplina, no solo las palabras o vocablos de uso común en nuestras conversaciones, sino las que usan los médicos, las que usan los juristas, las que usan los gramáticos, los filólogos, etc. La última es volviendo un poco al origen de... Para manejar eso hace falta herramientas informáticas importantes, pero estamos en esa revolución, estamos en eso. La última, como digo, vuelve un poco al origen de su intervención de las academias, porque pregunta cómo se equilibra esta reunión de academias en las que participan países con gobiernos de orientación política no solo muy diferentes y a veces contrapuesta, con tensiones que no sabemos, hoy es la pregunta, si se trasladan a las reuniones de la Asociación de Academias. La pregunta es si hay oposición. Si hay tensión, si esas tensiones se trasladan o se llevan ustedes estupendamente, a pesar de que uno es venezolano, el otro es... Mire, no revelo ningún secreto, me parece, porque eso ha trascendido a la prensa, que ha habido alguna duda sobre si se podría celebrar el próximo Congreso de la Lengua Española, que está previsto que sea a final del año que viene, en Arequipa, Perú, por razón de que el gobierno, el nuevo presidente Castillo es más favorable al apoyo a las lenguas indígenas, y celebrar allí un congreso del español porque quizás no fuera políticamente correcto o no lo apoyaran. Ayer mismo hablaba yo con el director de la Academia Peruana
y hemos contrastado que la Cancillería peruana tiene el mayor interés en que eso se haga, pese a todo. O sea que realmente una cosa son las que hacen los políticos para ganar votos y otro las cosas que ocurren en la realidad. Para hacer el Congreso en Arequipa, y pese a esas dudas que suscitaron, por cierto, porque como han visto, pues la alternativa gaditana al Congreso, ¿no?, en España, también, pues naturalmente Salamanca se ofreció para poderlo hacer, pero yo creo que va a ser en Arequipa. Bueno, este es un congreso que está avalado por un convenio internacional que ha firmado España con Perú, o sea que las cosas tienen unas mimbres, se trabajan con más seriedad que de lo que aparenta. No depende eso de que de pronto haya un indigenista al frente del Estado. Un iluminado en este caso. No. Bien, pues estamos ya un poco por encima de esa hora, 10 minutos que nos habíamos marcado como tiempo máximo. Creo que Santiago Muñoz Machado merece un aplauso por haber abordado los temas con la claridad y con la valentía que lo ha hecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Listo. Antes de despedirme, sí quería también recordar y agradecer a nuestros patrocinadores, a la Universidad de Salamanca, al Ayuntamiento, a la Diputación, a la Junta. Tenemos con nosotros al viceconsejero de Cultura y, por supuesto, a Santiago y a todos los que hemos protagonizado hoy esta vuelta a los foros habituales de la Gaceta. Espero que los siguientes sean por lo menos tan normales como este. Y ya solo me queda pues, desearles a todos un buen día y que nos veremos en próximos encuentros, ya digo, como este o incluso un poco mejor. Pues muchas gracias también de mi parte a los patrocinadores, aplaudirles el gusto de ayudar a reuniones culturales como esta y muchas gracias a la Gaceta y a su director por esta mañana tan placentera. Muchas gracias a todos. Pues nada, buen día.